Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. A todos en la casa del Señor, dentro de su iglesia bautista Resurrección. Damos la bienvenida a todos. Damos buenos días y cantamos para iniciar esta mañana el himno que dice canten con alegría, el himno 360. Canten con alegría, el himno 360. Demos gracias al Señor, demos gracias.
como las aves, ¿verdad?, le cantan a Dios temprano de la mañana, que Dios las diseñó, las hizo para eso, con ese propósito de alegrarnos, de honrar a Dios con todo lo que ellos hacen. También los seres humanos deberían honrar a Dios como lo hacen la creación, como lo hacen los animales que Dios creó. Vamos a cantar el himno 570. Dice: alabanza, date a Cristo, el himno 570. Solamente Cristo se merece esas alabanzas y nadie más. Aunque le cantamos también, ¿verdad?, otra cosa de la vida cotidiana, pero también lo hacemos por mandato, ¿verdad?, de Dios, a las cosas limpias que Dios creó y no las cosas malas que el mundo tiene. Vamos a cantar el himno número 56. Empezamos con el himno que dice: el que habita el abrigo de Dios, el que habita el abrigo de Dios. El número 56. Oh,
bendiga a mi Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. A todos y cada uno de ustedes bienvenidos en esta mañana lluviosa, una mañana fresca que nos ha regalado nuestro Señor. Como les pedí, mis hermanos, el jueves pasado, oro mucho por el pastor Oliver de su iglesia, ya que hoy están celebrando su tercer aniversario. Y mire, el diablo, hermanos, está enojado. Justamente hoy vino a llover. Pasó casi la semana entera como amagando, ¿verdad? Como nublado y como que quería llover y no quería llover, y truenos y relámpagos, y no caía una gotita de agua. Pero hoy justamente que es el aniversario, mis hermanos, entonces hoy empieza a llover. Y una cosa que hemos notado nosotros siempre, por ejemplo allá en la iglesia Bautista Monte Calvario, en el sueño de Jaina, cada vez que había aniversario llovía. Ya, mi hermano, eso era algo por seguro, pero el Señor siempre nos daba la victoria, ya que siempre llegaban más de 1000 personas allá durante el aniversario, más de 300 personas salvas y un sinnúmero de personas bautizadas, y eso al diablo no le gusta. Por eso, ¿verdad? Sabemos que Él está obrando para que la gente no llegue a la casa de Dios, para que no escuchen la palabra de Dios. Así que, mi hermanos, oremos mucho por el pastor Oliver en este día, para que el Señor le pueda dar éxito en su aniversario. Y cuando hablo de éxito, mi hermano, me refiero a ver muchas personas salvas, muchas personas venir a los pies de Cristo. Así que oren mucho por nuestro hermano Oliver. Bien, mis hermanos, si tienen su Biblia, les voy a invitar a que abra ya el libro de Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25. Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25. Cuando lo tenga, le voy a pedir por favor que se ponga de pie. Todos de pie, por favor. Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Padre Celestial, le damos las gracias en esta mañana por habernos permitido estar en tu casa. Besar, Padre Celestial, de haber pasado gran parte de la noche lloviendo, Padre Celestial, también, pues como decimos nosotros, amagando de que va a llover en la mañana. Gracias, Señor, te damos, porque a pesar de eso, usted, Señor, nos ha permitido llegar, Señor, a tu casa en esta mañana, haber cantado, Padre Celestial, himnos, y ahora, Señor, escuchar el bendito mensaje de tu palabra que va a ser predicado. Oramos, Padre Celestial, de forma muy especial por el aniversario de nuestro querido hermano pastor, hermano Oliver, y a Padre Celestial, el Martino. Sabemos, Señor, que el diablo está enojado, el diablo no quiere que se haga la obra, el diablo no quiere ver personas salvas. Así que, Señor, oramos para que puedan ellos tener éxito, que puedan ver muchas personas escuchando el Evangelio, pero sobre todo, Señor, muchas personas salvas. Oramos, Señor, que usted use grandemente al predicador en este día, Señor, allá, que puedan ellos, Señor, pues tener una gran cosecha. Oramos, Señor, también por nosotros en esta mañana, que nos ayude, Señor, a tener nuestros oídos abiertos para escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la exposición de tu palabra. Pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a poder tomar asiento. Y esta mañana, mis hermanos, estaremos hablando sobre el tema manteniendo la calma. Manteniendo la calma. La palabra de Dios está, mis hermanos, llena de versículos. Desde que vamos al libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis y a través de toda la Biblia, donde declaran y hablan del gran poder de nuestro Dios. Poder tanto en el reino natural como también en el reino espiritual. Y es que la palabra de Dios, mis hermanos,
enseña que Dios es todopoderoso. La palabra de Dios enseña que no hay nada difícil ni imposible para Dios. Y esto, mis hermanos, hablando acerca del gran poder que tiene nuestro Dios. Ahora, hablando acerca un poco de la salvación del hombre, para usted y para mí es bien fácil ser salvo. Solamente hay que tener una fe genuina en Jesucristo. Solamente hay que pedir a Cristo que nos salve, mis hermanos, y creer que Él es poderoso para salvarnos. Es bien fácil para usted y para mí. No demanda mucho de los seres humanos ser salvo, no demanda gran poder, solamente demanda una fe genuina, pero para la salvación demandó poder de parte de nuestro Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estábamos hablando de redimir al hombre de sus pecados. Y dentro de la capacidad humana, dentro de las fuerzas humanas, no hay poder que usted y yo podamos mostrar que pueda perdonar un solo pecado de nosotros. Es por eso que el poder de Dios tuvo que intervenir en la salvación del hombre para que usted y yo pudiéramos ser salvos, pero también para poder redimir a la creación de Dios de la maldición bajo la cual se encuentra por causa del pecado. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, el capítulo 62, el versículo 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, que de Dios, no de los hombres, no del diablo, no de los ángeles, no de los demonios, no de los animales, dice la Biblia, que de Dios es el poder. Y una cosa que nosotros los creyentes, mis hermanos, tenemos que entender, ya que muchas veces se nos olvida, es que Dios es poderoso. Y más que poderoso, Dios es todopoderoso. Amén. Dios tiene todo poder, no hay nada imposible, mis hermanos, para Él, no hay nada difícil para Él. Y eso lo vemos claramente a través de las páginas de la palabra de Dios, donde nosotros al leer la Biblia vemos algunas cosas que son difíciles, ¿verdad? Para usted y yo, ¿cómo es posible que Dios pueda hacer eso? Pues nuestra mente, ¿verdad?, finita, muchas veces no entiende el poder de Dios. Pero una cosa debemos aceptar, aunque no entendamos, es que nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Tan clara es la evidencia del poder de Dios que deja a los pecadores no arrepentidos sin excusa alguna. Dice la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 1, el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, mire qué maravilloso, dice, su eterno poder y deidad. Fíjate que a pesar de que todos los días el Señor, mis hermanos, a través de su poder hace que el sol brille para todos nosotros, su poder no va menguando. A pesar de todas las cosas que el Señor ha hecho desde la creación hasta nuestros días, el poder de Dios no va disminuyendo. Dios, hermano, nunca va a dejar de tener poder porque su poder es eterno. Y dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, nunca tampoco dejará de ser Dios. A veces yo no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿y qué pasaría si Dios un día pecara? ¿Qué pasaría si Dios un día dejara de ser Dios? Hermanos, a pesar de que nuestras mentes finitas piensan esas cosas, es imposible que el poder de Dios mengue, pero también es imposible que Dios deje de ser Dios, porque dice la Biblia, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Una pregunta que la gente a menudo se hace es, los creyentes, ¿cómo pueden ser salvos aquellas personas que viven en tribus donde nadie ha podido llegar con el Evangelio? ¿Qué hay de aquellas personas que viven metidos en lo más profundo de las selvas que hay en nuestro planeta? ¿Qué hay de ellos que no han escuchado el Evangelio y que no ha llegado un misionero? No ha llegado allá un evangelista, no ha llegado un cristiano para hablarles acerca de Dios, de las maravillas de Dios, hablarles acerca de Jesucristo, de su pecado y del plan de redención de Dios para con el hombre. ¿Qué hay de aquellas personas? La palabra de Dios enseña, mis hermanos, que la creación misma habla del poder de Dios. La creación misma testifica que existe un Dios soberano sobre todas las cosas. La creación misma, mis hermanos, le dice al hombre, Dios es todopoderoso.
dice la palabra de Dios, mis hermanos, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. El hombre natural, el hombre pecador, mis hermanos, no tiene excusa delante de Dios de fingir ignorancia, de decir, yo no sabía que existía un Dios. La creación misma habla de Dios. Amén. El poder de Dios está revelado en su gobierno soberano sobre todas las cosas. La Biblia habla de que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Habla de que el diablo es el Dios de este siglo, pero hermano, déjeme decirle, todas las cosas todavía están bajo el poder y el control de nuestro Dios. El diablo tiene poder, tiene ciertas limitaciones porque Dios le ha fijado sus límites, pero todo, mis hermanos, todo lo que existe todavía se rige bajo el gobierno de nuestro Dios. Todo, mis hermanos, todavía está gobernado por nuestro Dios, a pesar de que muchas veces no creemos que así sea. Amén. Dios todavía sigue salvando a los perdidos. Dios todavía sigue perdonando los pecados. Dios todavía sigue rescatando a los justos. Dios todavía sigue, mis hermanos, castigando a los inconversos, a los malos. ¿Y sabe por qué Él puede hacer eso? Por su poder. Amén. Por su poder. Amén. El poder sobrenatural sobre toda enfermedad, la muerte, Satanás, los demonios y las fuerzas de la naturaleza demuestran, mis hermanos, que solamente Jesucristo tiene el poder de revertir la maldición que pesa sobre la creación de Dios. Recordemos que cuando Dios creó a Adán y Eva, dice la palabra de Dios que todo era perfecto. La creación era perfecta. Adán no tenía que estar corriendo de las fieras salvajes. El león, mis hermanos, podía pastar junto al cordero y no iba a pasar nada. Adán, podía meter su mano donde estaban las serpientes venenosas. Adán y Eva no tenían vergüenza de que estaban desnudos, dice la palabra de Dios. La tierra, mis hermanos, cuando daba su fruto, daba frutos buenos en su fuerza, pero cuando se introdujo el pecado al mundo, la tierra también quedó sujeta a la maldición del pecado. Y el único que tiene poder, mis hermanos, para revertir esa maldición, no es el hombre con sus buenos actos, no es el hombre con sus buenas intenciones, no es el hombre a través de estudios científicos y buscando una solución. El único que tiene poder para revertir esa maldición que pesa sobre nosotros por causa del pecado es Jesucristo. Amén. Y nada más que Jesucristo. Amén. Lo que deja dicho entonces, mis hermanos, de que usted y yo somos insuficientes frente a Dios en cuanto a algunas cosas. Amén. Pero que en el poder de Dios, Él todo lo puede hacer. Amén. El Señor Jesucristo había mostrado su poder sobre el reino natural en varios capítulos anteriores a lo que hemos leído, en el capítulo 5 exactamente, donde el Señor habla acerca de la pesca milagrosa. Dice la palabra de Dios que estaban los discípulos del Señor pescando, el Señor se acerca y le dice: Pedro, Señor, hemos pasado la noche entera y no hemos pescado nada. El Señor le dijo: tira la red al otro lado. Tira la red, Pedro. Señor, pero es que nosotros sabemos de qué estamos hablando. ¿Sabe? Nosotros somos pescadores de oficio. Ese es nuestro trabajo. Nos levantamos todos los días en la mañana para salir al mar. Pasamos la noche entera en el mar. Señor, sabemos de qué te estamos hablando. Y aquí no hay peces. El Señor le dice: Pedro, tira la red. Dice la Biblia que cuando Pedro tiró la red, mis hermanos, tuvo que pedir ayuda por causa de los peces que se encontraban dentro de la red. Mis hermanos, esto es una demostración del poder de nuestro Señor sobre el reino natural, sobre la naturaleza. Pero el incidente que encontramos acá en el texto donde hemos leído, mis hermanos, habla de una gran tempestad, una gran tormenta que el Señor, con su poder, pudo calmar. Pedro ni ninguno de los pescadores, mis hermanos, a pesar, me imagino, de que habían enfrentado tormentas en el mar, ellos tenían que esperar a que la tormenta cesara por sí sola, pero el Señor Jesucristo solamente se para y le habla al mar: calla, enmudece. Y dice la Biblia que los vientos y el mar le obedecen. ¿Por qué de esto? Porque el Señor, hermano, tiene poder sobre la naturaleza.
Amén. A través de esta escena, en nuestro texto donde hemos leído, el Señor nos enseña, mis hermanos, que no importa la situación que usted y yo estemos enfrentando, debemos aprender de Él. Y una cosa que Él nos enseña es que debemos aprender a mantener la calma, siempre y cuando sabemos, mis hermanos, que el Señor va con nosotros en la misma hora. Amén. Amén. Si yo sé que Dios está conmigo, si yo sé que Jesucristo está conmigo, a propósito, el Señor dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, cuando se levante una tempestad, y no estamos hablando de un ciclón, no estamos hablando de un huracán, estamos hablando, mis hermanos, de esos momentos que se levantan en nuestras vidas, momentos difíciles. Si el Señor está conmigo, no hay por qué temer. Debo yo aprender, mis hermanos, en ese momento a mantener la calma. Amén. Dios sabe lo que está haciendo en mi vida y por algo Él lo permite. Amén. Nuestro texto dice, mis hermanos, que siempre que el Señor esté con nosotros, debemos aprender a mantener la calma en medio de la tormenta, clamando siempre, recordando que Él es nuestra paz. Amén. Dice el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 14, porque Él es nuestra paz. Creamos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Para muchas personas, el dinero es su paz. Para otras personas, el deporte es su paz. Para otras personas, el cigarrillo es lo que trae paz y tranquilidad a la vida de ellos. Para otras personas, el alcohol es lo que trae paz. Pero para nosotros que hemos creído en Cristo, mis hermanos, Él y nada más que Él es nuestra paz. Amén. Cristo, al pasar por cualquier situación difícil, una cosa que nuestro Señor Jesucristo siempre hacía, mis hermanos, y nosotros como sus seguidores debemos aprender, y es que Cristo siempre mantenía la calma. Amén. Aún estando en medio de persecución, Cristo mantenía la calma. Aún estando en la cruz del Calvario, entregando su vida, Cristo mantuvo la calma. Amén. Aún cuando le llevaron al patio para ser azotado por nosotros, Cristo mantuvo la calma. Aun cuando los ladrones le injuriaban y empezaban a decirle, si tú eres el Hijo de Dios, teniendo duda de Él, haz que descienda de la cruz y descendamos nosotros contigo. Y cuando los que estaban al pie de la cruz empezaban, mis hermanos, a escarnecerle, Cristo mantenía la calma. En todo momento, en toda situación, nuestro Señor Jesucristo mantuvo la calma. Amén. Ante el paso inminente de un huracán por nuestro país, y creo que las lluvias se deben a un huracán que está bien lejos de nosotros, pero creo que esos son, mis hermanos, algunos reflejos del huracán. Pero ante el paso inminente de un huracán por nuestro país, el gobierno siempre emite una alerta de huracán, y lo que hace el gobierno es que informa de la categoría del huracán, habla de cuántos kilómetros, ¿verdad?, los vientos, habla de qué hacer antes, durante y después de un huracán. Siempre el gobierno emite una alerta. El problema muchas veces es que aún nosotros escuchando esa alerta, ese boletín, y lo pasan a cada momento en el televisor, la gente no, hermano, no toma el consejo y no pone en práctica lo que se les está diciendo. El gobierno les dice a través de una alerta: los que vivan al lado de arroyos, a los que viven al lado de ríos, los que viven al lado de cañadas, por favor traten de salir de allá, porque los ríos, las cañadas, ¿verdad?, los arroyos van a crecer de tal forma que se van a llenar sus casas y las vidas de ustedes peligran. La gente que hace, no, es que hemos pasado nosotros tantas cosas y siempre se emite una alerta y el huracán se desvía, o estamos esperando mucha lluvia y el huracán no trae, y la gente se queda viviendo en su casita. Ahí el río empieza a crecer y usted lo ve volviéndose loco. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no hicieron caso a la alerta que se estaba emitiendo. La gente empieza a perder todo. Muchas personas se ahogan por no hacer caso a la alerta. Hermanos, vienen las desgracias. ¿Y sabe qué hace la gente después? Todo es culpa del gobierno. Pero no es culpa del gobierno.
El gobierno hizo lo que tenía que hacer. El gobierno te advirtió acerca de los peligros de quedarte en el lugar donde tú vives. El huracán entra a nuestro país y muchas veces algo que trae problemas en la vida de nosotros, mis hermanos, es cuando escuchamos la palabra de Dios y de todas formas hacemos lo que nos venga en gana. Amén. Una cosa que el Señor nos enseña acá en esos versículos es que antes, durante y después de cualquier tempestad que se levante en nuestras vidas, debemos nosotros aprender a mantener la calma. Amén. Vamos a ver tres cosas aquí, mis hermanos, que vemos en esta escena. Número uno, debemos mantener la calma antes de la tormenta. Debemos mantener la calma antes de la tormenta. Dicen los versículos 22 y 23 de Lucas capítulo 8. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vemos, mis hermanos, que antes de levantarse la tormenta en el lago, el Señor estaba haciendo lo que hacía de costumbre. Vemos ahí en el capítulo 8, antes de esos versículos, ¿qué estaba haciendo el Señor? El Señor estaba enseñando. El Señor estaba sanando a las personas. Estaba haciendo, mis hermanos, lo que era de costumbre para Él cuando inició su ministerio terrenal y llamó a sus discípulos y empezó a predicar la palabra de Dios. Ahora, al tratar de escapar de las multitudes por causa del cansancio, el Señor le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Esto lo hizo para tener un momentito de reposo, para descansar un momentito. Recordemos algo, mis hermanos, que a pesar de que el Señor era 100% Dios y a través de sus milagros lo demostraba, Él también era 100% hombre. Cristo se cansaba, a Cristo le daba hambre, Cristo, mis hermanos, tenía que dormir, Cristo tenía que tomar agua, siendo Él Señor de toda la creación, creador de todo lo que existe. Cristo, mis hermanos, en su naturaleza humana estaba sujeto a todas estas cosas, y se cree que por esta causa Él le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y lo creemos en parte, mis hermanos, porque dice la Biblia que Él, cuando iba en la barca, Él se durmió. Al parecer estaba bien cansado. Pero una cosa que vemos acá es que antes de que se levantara la tempestad en el mar, mis hermanos, Cristo estaba en calma. Recordemos que como era 100% Dios, Cristo conocía todos los eventos del futuro. Él sabía exactamente a qué hora y en qué lugar se iba a levantar la tempestad que iban a enfrentar. Él sabía cuál iba a ser la actitud de los discípulos. Él sabía lo que iba a estar, mis hermanos, haciendo en ese momento. Pero aún sabiendo la terrible tempestad que tenían que enfrentar en medio del lago, el Señor Jesucristo estaba en calma. Amén. Él estaba en calma. Amén. De manera tranquila. Tan tranquila que dice la Biblia que estaba durmiendo. Confiando en el plan trazado para Él, Señor, mis hermanos, estaba seguro en el conocimiento de su soberano poder y en la habilidad para hablar a las fuerzas de la naturaleza, para reprenderlo, para calmar los vientos y calmar la tempestad. Pero Él, mis hermanos, una cosa que sí debemos fijarnos acá es que antes de que se levantara esa tempestad, el Señor mantuvo la calma. Amén. Nosotros, los seres humanos, somos propensos a perder la calma por algo que ni siquiera estamos enfrentando. Por ejemplo, hermano Harry y hermana Ana Rosa van a tener un niño. Yo creí que ya iba a estar en los brazos de ellos para este tiempo. Pero hermano Harry y hermana Ana Rosa van a tener un bebé. Cualquiera de esos días, mi hermano, lo vemos aquí escuchando el llanto del bebé. Pero ¿sabe cómo somos los seres humanos? El bebé todavía no ha nacido. Sabemos que van a ser sanos, ¿verdad? Amén. Pero me imagino que ya Harry y Ana Rosa están pensando: ¿y quién se va a despertar en la noche cuando el bebé llore? ¿Y de dónde vamos a sacar dinero para comprar leche cuando falta?
¿Qué número de pampers vamos a usar? ¿Quién le va a comprar los pampers? ¿Quién lo va a cambiar? Eso es algo que a los padres no les gusta, ¿verdad? Cuando el niño ensucia el pamper, cambiarlo. Pero me imagino que ellos ya están pensando esas cosas. Y hermano, déjenme decirle, ustedes pierdan la calma, se preocupen o no se preocupen, va a llegar ese momento. Amén. Amén. Los niños como que nacen, hermano, con una sabiduría como para hacer la vida imposible a los padres durante los primeros meses. Yo recuerdo cuando Alison nació, Alison lloraba y uno se levantaba, yo caminaba con ella en la sala, la dormía, hermanos, y me quedaba un ratito ahí en la cama sentado para ver si Alison estaba de verdad dormida. Yo me quedaba un rato así mirándola, esperando, ¿verdad?, que grite para levantarme otra vez. A veces mi esposa se levantaba, a veces yo, y Alison bien tranquilita, hermanos. Saben cómo esa niña que casi ni habla aquí en la iglesia, en ninguna parte. Y inmediatamente yo me acostaba, que subía los pies, el grito de Alison. Hermanos, son cosas que van a pasar en nuestras vidas como padres. Amén. Pero lo que no debemos nosotros hacer es perder la calma sabiendo que esos momentos van a llegar. Amén. Padres que dicen, es que yo desde ahora soy un padre protector y mis hijos, yo no quiero que se caigan, yo no quiero que se golpeen, yo no quiero que mis hijos se enfermen, hermano. Eso es parte de la vida. Nuestros hijos se van a caer, se van a golpear, se van a enfermar, pero saber esas cosas, mis hermanos, no debe hacer a nosotros perdernos la calma. Por lo tanto, antes de que se levante cualquier tormenta en nuestra vida, debemos nosotros hacer lo que hizo el Señor Jesucristo, y es mantener la calma. Amén. Y más cuando sabemos que esas cosas van a pasar. Amén. Sabemos que nuestros hijos se van a caer, sabemos que se van a enfermar, aunque no quisiéramos que se enfermen, y a veces a medianoche tenemos que salir corriendo al hospital, hermano, pero eso es parte de la vida. Pero esas cosas no deben a nosotros quitarnos la calma. Debemos hacer como hizo el Señor. Yo sé que se va a levantar una tempestad, sé a qué hora se va a levantar, sé en el punto que se va a levantar, pero el Señor, antes de eso, hermano, dice la Biblia que estaba durmiendo. Amén. El Señor no estaba en la popa parado ahí. ¿Qué hace, Señor? Estoy esperando a que se levante la tempestad, ya preocupado. No, hermanos. El Señor estaba tranquilito durmiendo, estaba en calma, estaba tranquilo. Y así debemos nosotros hacer, mis hermanos. Antes de que se levanten las tormentas en nuestras vidas, debemos nosotros mantener la calma. Amén. Debemos mantener siempre la calma. Amén. Esta semana, mientras estábamos acostados, mi esposa me dice, mira, yo sé que tú estás un poco desesperado y lo puedo notar. Te veo un poco como intranquilo. Lo puedo notar eso, aunque tú no me digas nada. Y ella me decía, yo sé es porque tú no tienes trabajo, no tienes un empleo. Y ella me decía, pero no, en momentos así hay que aprender a mantener la calma porque Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Amén. Usted y yo, hermano, nos desesperamos, nos volvemos locos, pero hermano, tranquilo, Dios sabe lo que está haciendo. Amén. La Biblia, la palabra de Dios dice, no he visto a justo desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan. Y una cosa, nosotros como creyentes, recuerde eso, dice la Biblia, que por ser creyentes, el mundo se va a levantar contra nosotros. Pero yo, por saber que el mundo se va a levantar contra nosotros, yo no voy a acostarme, mis hermanos, y pasar la noche entera pensando, ay, el mundo se va a levantar, ay, la gente me va a odiar, ay, el diablo va a perseguirme. No, hermanos, tengo que aprender a mantener la calma antes de la tempestad, aún sabiendo que vendrán momentos difíciles en mi vida. Amén. Somos propensos a perder la calma antes de los acontecimientos, pero hermanos, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que aunque sabía que se levantaría una tempestad allá en el lago, Él mantuvo la calma. Amén. Así que en primer lugar, mantengamos la calma antes de la tormenta. Número 2, miren lo que dicen los versículos 23 y 24. Lucas capítulo 8, versos 23 y 24. Dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas
y cesaron y se hizo bonanza. En segundo lugar, debemos mantener la calma antes, pero también durante la tormenta. Amén. Durante la tormenta. La tranquilidad que había en el lago, la tranquilidad que había en la barca de parte de los discípulos del Señor, la tranquilidad que tenía el Señor, mis hermanos, cuando estaba durmiendo, todo eso se vio afectado, se vio alterado cuando se levantó esta tempestad en el barco. Y una cosa, esto no era una tormenta normal, sino una poderosa tormenta, posiblemente un ciclón, mis hermanos, quizás uno de esos huracanes que se levantaban en aquel tiempo, porque dice la Biblia que su vida se veía amenazada. Ellos decían, despiértate, porque dice la Biblia que se anegaba la barca, o sea, se llenaba de agua y peligraba. Amén. No era una de esas lluviecitas que Pedro y los otros pescadores experimentaban en el mar mientras estaban pescando. No era uno de esos malos días, ¿verdad? Donde se levantaba un poco de viento y las olas movían la barca un poquito, mis hermanos. No. Esta tempestad era contrariamente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a experimentar mientras estaban pescando. Potencialmente, mis hermanos, eran vientos huracanados. Por lo tanto, esta gran tempestad amenazaba sus vidas. Las enormes olas agitadas por los vientos inundaban la barca y la cubrían, y como resultado dice que se llenaba de agua hasta el punto de que los discípulos, mis hermanos, se asustaron tanto que corrieron al Señor: maestro, despiértate porque nos estamos hundiendo, maestro, despiértate porque nos vamos a morir, maestro, despiértate, hoy no pasamos nosotros de acá, maestro, despiértate, la barca se va quizás a voltear y nos vamos a ir todos al fondo del mar. Mientras ellos estaban agitados, dice la Biblia que Cristo estaba dormido. Amén. Estaba en paz, estaba en calma. Antes de la tempestad, Cristo mantuvo la calma. Durante la tempestad, Cristo seguía, mis hermanos, manteniendo la calma. Amén. A pesar de las fuertes olas golpeando la barca y amenazándola con golpearla, el Señor seguía durmiendo de manera apacible, calmada y confiada. Dice el verso 24: y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Mientras el caos reinaba en la barca, mientras la desesperación, el miedo, el temor llenaba el corazón de aquellos que estaban con ellos, mientras estaban volviéndose locos pensando qué haremos, qué vamos a hacer, la Biblia, mis hermanos, enseña que en medio de ese caos y confusión y temor que había en el corazón de ellos, Cristo seguía dormido tranquilamente. Amén. Mientras el Señor permanecía dormido, sus discípulos estaban llenos de pánico, y aunque muchos de ellos eran pescadores acostumbrados al mar y el clima traicionero, entendían que este tipo de tormenta podía destruir la barca, ya que sabían hasta qué punto podía resistir sus embarcaciones. Dice la Biblia que fueron corriendo: maestro, despiértate que perecemos, maestro, despiértate que perecemos. Este grupo no fue, mis hermanos, como aquellos grupos que estaban acostumbrados a ir donde el Señor para que sane a algún enfermo. Este grupo no fue como otros grupos que fueron al Señor, mis hermanos, porque necesitaban un milagro, sino que este grupo, mis hermanos, fue porque tenían temor que pensaban de que sus vidas la perderían esa noche. Pero ellos habían visto, mis hermanos, el poder del Señor. Amén. Ellos habían visto al Señor sanar a los enfermos. Ellos habían visto al Señor expulsar demonios de personas que estaban poseídas. Ellos habían visto algo que es imposible para los seres humanos. Ellos habían visto a Cristo resucitar a aquellos que se habían quedado sin vida. No podía, mis hermanos, que hizo todos esos milagros imposibles para el hombre, también controlar las fuerzas de la naturaleza. Amén. Acuérdense que dice la Biblia: lo que es imposible para el hombre
posible para Dios. Amén. Es posible para Dios. Amén. Yo he escuchado a través del tiempo de ciertas conspiraciones. Y todos mis hermanos como decimos, ¿verdad?, se lo achacan a los Estados Unidos. Que los Estados Unidos tienen una máquina para manipular el tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado eso. Que los Estados Unidos tienen una máquina para provocar terremotos. Y que los Estados Unidos esto y lo otro. Hermano, déjenme decirle, el único que tiene poder para controlar el tiempo es Dios. Amén. El único que tiene el poder para controlar las fuerzas de la naturaleza, para, hermano, deshacer cualquier huracán, cualquier ciclón, mis hermanos, ese es Dios. Y aquel, hermano, que levantó a los muertos, aquel que liberó a los que estaban poseídos por demonios, aquel, mis hermanos, que sanó a los enfermos de enfermedades incurables para el hombre, ese mismo se levantó y dice la Biblia que reprendió a los vientos, reprendió a las olas y hubo tranquilidad. Amén. Hubo calma. Amén. Sin ninguna solución humana a su disposición. ¿Qué hicieron ellos? Ellos acudieron al único que había demostrado poder en el pasado para hacer lo imposible. Amén. ¿Qué hacemos nosotros en momentos de dificultades? Empezamos a preocuparnos, empezamos a caminar de un lado para otro, empezamos nosotros a buscar soluciones. Hermano, cuando se levanten las tempestades en nuestras vidas, hagamos lo que hicieron estos hombres. Vayamos, mis hermanos, de rodillas ante Dios y digamos: Señor, ayúdame a salir de esta situación. Amén. No resolvemos nada perdiendo la calma del mundo. Amén. No resolvemos nada, mis hermanos, con estar en la cama dando vueltas y vueltas la noche entera. No resolvemos nada con perder la calma. Antes bien, mis hermanos, callamos directamente al Señor. Amén. Dice la Biblia que estos hombres, por miedo, empezaron a correr, hermanos. Su corazón se llenó de temor, a pesar de que ellos conocían el mar, eran pescadores, pero sabían que no era algo normal lo que estaban viendo o algo que ya antes se habían enfrentado. Y ellos dijeron: bueno, nosotros no podemos hacer nada. Si fuera uno de esos vientecitos a los cuales estamos acostumbrados, sabemos qué hacer. Si fuera una de esas lluvias que se levantan mientras estamos pescando, sabíamos qué hacer. Pero eso es un momento diferente. No podemos hacer lo que estamos acostumbrados a hacer. Por lo tanto, dicen ellos, vayamos a aquel que nos puede socorrer en este momento. Y dice la Biblia que llegaron: maestro, que perecemos, despiértate. Dice la Biblia que el Señor se levantó, calmó la tempestad y volvió todo a la calma. Amén. Hermanos, antes y durante la tempestad, mantengamos la calma. Amén. Si el Señor va con nosotros, no hay por qué temer. Amén. No hay por qué llenarnos de temor. No hay por qué, hermanos, tener esa cara de terror que muchos muestran ante situaciones difíciles de la vida. Si Cristo está en la misma barca que nosotros, si somos cristianos, Él está. Hermanos, solamente busquemos su ayuda y Él se va a encargar de reprender, hermanos, toda tempestad para que haya paz en nuestra vida nuevamente. Amén. Primero, debemos mantener la calma antes de la tormenta, durante la tormenta y después de la tormenta. Lucas, el capítulo 8, versículos 24 y 25. Lucas 8, versos 24 y 25 dice la palabra de Dios. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? Hermano, recuerde que usted no está con cualquier persona. Amén. O que cualquier persona no está con usted. Con usted está, mi hermano, el Dios Todopoderoso. Amén. Con usted está aquel que tiene poder sobre la naturaleza.
Con usted está aquel que tiene poder sobre el reino natural, pero también sobre el reino espiritual. Con usted está aquel, mis hermanos, que le puso límites al mar. Con usted está aquel, mis hermanos, que creó los astros. Con usted está el Dios Todopoderoso. Amén. Despertado por las desesperadas súplicas de los discípulos, Jesús se levantó y reprendió al viento y las olas. Al momento de la reprensión, no media hora después, no 15 minutos después, sino que inmediatamente el Señor se paró, reprendió el viento, reprendió las olas. Dice la Biblia que, hermanos, hubo calma inmediatamente. Amén. De una vez. No pasó 5 minutos, no. Dice la Biblia, de una vez hubo calma. Amén. Después de calmar la tormenta, ¿qué hace el Señor? El Señor usa este incidente para enseñar a sus discípulos una lección que Él quería que ellos aprendieran mientras Él estaba con ellos en la barca. Y eso, mis hermanos, el Señor le pregunta a ellos, ¿y dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿No me vieron ustedes antes de que subamos a la barca? ¿No me vieron hacer milagros? ¿No me vieron ustedes hacer cosas que para ustedes es imposible? ¿No vinieron ustedes conmigo porque creen en mí? ¿Dónde está la fe de ustedes? Ahora es un momento, era un momento, perdón, de demostrar que de verdad ustedes tenían fe. Ahora es un momento para demostrar que de verdad ustedes creen en mí. Ahora es un momento no para andar corriendo y que se haga un caos en la barca. Ahora es un momento para poner a prueba la fe de ustedes y hacer lo mismo que yo estaba haciendo, que era mantener la calma. Amén. ¿Dónde estaba la fe de ustedes? ¿Saben por qué, hermano? Porque es muy fácil decir que tenemos fe cuando las cosas van bien. Amén. Para ellos era muy fácil decir tenemos fe en Jesús mientras ellos no estaban corriendo peligro. Para ellos era bien fácil decir ese es nuestro maestro, en él confiamos, en él esperamos, mientras veían a Jesús hacer milagros y que Jesús estuviera despierto. Pero para ellos fue un poco difícil, hermano, mostrar su fe cuando se levanta esa tempestad y el Señor durmiendo. Es ahí donde de verdad, hermano, debemos nosotros poner a prueba nuestra fe. Amén. El Señor les pregunta, ¿y dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está esa fe que ustedes con tanto, verdad, anhelo y con tanto orgullo dicen que tienen de mí? Era un momento de poner a prueba su fe. Yo creo, mis hermanos, que el Señor lo reprendió duramente. Amén. La lección acá era clara. La lección era que debían confiar en el Señor, aún en las circunstancias más severas y amenazadoras de la vida. Ellos debían depositar toda ansiedad sobre el Señor, sabiendo, mis hermanos, que el Señor cuidaba de ellos. Amén. Dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad, toda duda sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Momentos difíciles, mis hermanos, depositen su confianza en Dios. Momentos, circunstancias contrarias, adversas a nuestra vida, lo que pensamos, depositen su confianza en Dios. Amén. No se angustie, no se vuelva loco, no pierda la calma. Acuérdese que la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. El apóstol Pablo expresó su confianza en el Señor cuando dijo en Romanos 8:38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pablo dice, yo estoy seguro en mi Señor. No hay nada en este mundo que me aparte de mi Señor. No hay persecuciones severas que se levanten contra mí, que me hagan dudar de que mi Señor cuida de mí. No hay grupo de personas que se levanten para atentar contra mi vida, que me hagan dudar de que el Señor aún en esa situación
situación está cuidando de mí. El apóstol Pablo, mis hermanos, dijo: nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que dice Pablo es que el Señor está cuidándonos todos los días de nuestra vida. Amén. Vivimos en un mundo, mis hermanos, donde nuestras vidas se ven constantemente amenazadas, al igual que como estaba la vida de aquellos que iban con Jesús en la barca. Hermanos, aquí en nuestro planeta en el cual estamos viviendo, la vida se ve amenazada por fuertes vientos, por terremotos, por huracanes, inundaciones, gérmenes, mis hermanos, virus, epidemias, entre otras cosas. Pero todas esas cosas, mis hermanos, el Señor tiene control sobre ellas. Amén. Estas cosas podrían destruirnos, podrían acabar con nuestras vidas. Pero acuérdense de algo, mis hermanos: el Señor está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros. Amén. La historia acá de la calma, mis hermanos, de la tormenta, no quiere decir, como algunos han sugerido, que el Señor no va a permitir que ningún cristiano muera ahogado, porque hay muchos creyentes que han muerto ahogados. Amén. Sino, mis hermanos, de lo que se trata esto es que podemos mantener la calma en medio de la tormenta. Amén. Y a veces el Señor permite que vengan tormentas a nuestras vidas, mis hermanos, muchas veces como castigo por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, pero otras veces el Señor permite que vengan esas tormentas para probar nuestra fe. Amén. ¿Qué le dijo él a los discípulos acá? ¿Dónde está vuestra fe? Estaban siendo probados ahí, mi hermano. ¿Sabe algo? Se quemaron en la prueba. Amén. Momentos así, mis hermanos, es momento para demostrar una fe inquebrantable en nuestro Señor. Amén. Muchas personas, aún después de haber pasado por algún momento difícil en su vida, haber pasado por alguna tormenta grande, siguen desesperados, Amén. siguen preocupados. Pero nosotros, mis hermanos, aprendamos a mantener la calma aún después que todo haya pasado. Amén. Ya pasó esa tormenta. Sí, pero vendrá más. Sí, pero mantenga la calma de todas Amén. formas. Antes, durante y después de la tormenta, aprenda a mantener la calma. Amén. Nosotros, como creyentes en Cristo, debemos estar conscientes, mis hermanos, de que se levantarán personas contra nosotros. Amén. Sabemos que el mundo entero, dice la Biblia, está bajo ¿quién? El Maligno. maligno, está bajo Satanás. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos la luz, ellos son de las tinieblas. Y usted sabe que la luz y las tinieblas no se mezclan, por lo tanto las tinieblas se van a levantar contra la luz. Nosotros, como creyentes, al no seguir y vivir de la misma forma que ellos se van a levantar contra nosotros. De eso podemos estar seguros. Amén. Dice la palabra de Dios que, hermanos, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que padecerán persecuciones. O sea, te van a perseguir simplemente por tu ser creyente. Pero el yo saber eso, hermano, no debe quitarme la paz. Amén. El yo saber que se van a levantar contra mí no debe llevarme a mí a andar preocupado todo el día por ahí. No, antes, hermano, debo mantener la calma. Cuando se levanten contra mí, debo también mantener la calma, entregando el problema en las manos del Señor. Y después que todo haya pasado, mi hermano, también debo seguir manteniendo la calma. Nuestro Señor Jesucristo fue y será, mis hermanos, y es nuestro mejor ejemplo. Y en medio de la tempestad, Él hizo algo que nosotros como creyentes debemos imitar, y es, mis hermanos, mantener la calma. Amén. Antes, durante y después de la tormenta, aprendamos a mantener la calma. Amén. Padre Celestial, Padre Santo y amado, te damos, Señor, las gracias en esta mañana por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, te damos por este maravilloso ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual, sabiendo todo, conociendo verdaderamente el futuro, sabiendo la tormenta, el tipo de tormenta que se iba a levantar contra ellos en medio del lago, Él aún así mantuvo la calma. Mientras Él estaba haciendo sus milagros, lo que hacía de costumbre, predicar la palabra de Dios y enseñar, pero sabiendo lo que iba a enfrentar, aún así, Él seguía manteniendo la calma. Después que todo hubo pasado, de reprender los vientos y las olas, Él seguía manteniendo la calma.
Ayúdanos, Padre Celestial, a también nosotros seguir este maravilloso ejemplo, ya que nada ganamos, nada conseguimos con perder la calma antes, durante y después de cualquier tormenta que se levante en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, más bien a hacer lo que hicieron estos discípulos que estaban en la barca con el Señor. Acudieron a la persona que podía ayudarnos en ese momento. Ayúdanos también, Señor, a hacer lo mismo, a tener el ejemplo del Señor. Bendice, Padre Celestial, a tu iglesia y ayúdanos, Señor, a estar conscientes de que van a venir problemas solamente porque somos creyentes. Ya por eso van a venir problemas, pero al saber eso, Señor, ayúdanos a no perder la calma. Y Padre, todo eso en el nombre de Jesús. Vamos cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Habrá alguien que dirá en esta mañana, pastor, Dios me habló en esta mañana. Y yo necesito poner en práctica el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que antes de que se levantara la tempestad, aunque él sabía la tempestad, sabía la magnitud, él aún mantenía la calma. Cuando se levantó la tempestad, él seguía manteniendo la calma. Después de la tempestad, seguía manteniendo la calma. Yo necesito hacer eso en mi vida. Pastor, Dios me habló en mi mano. Amén. Amén. Hermanos, si el Señor le ha hablado en esta mañana, le pido que usted también hable conmigo. Haga un altar en su silla, puede pasar al altar, puede hacerlo de pie, sentado. Hable con Dios. Está pasando por momentos difíciles. Acuda a la persona correcta para socorrerlo. Habla a Dios. Pida por la ayuda de Dios. Ponga en práctica su fe. Hay cosas inevitables, mis hermanos, que nos van a pasar. Cosas que pueden traer preocupación a nuestras vidas. Una cosa que yo sé que muchas veces preocupa a las mujeres es, ¿y si se me va el gas mientras estoy cocinando? Hermana, déjeme decirle algo, el gas se va a ir. El tanque no va a quedar lleno para siempre. Pero el saber que el gas se va a ir, hermana, que eso no le quite la paz a usted. Que no la llene de preocupación. Mantenga la calma. Y cuando el gas se vaya, pues actúe como tiene que actuar. Pero antes, no pierda la calma. Como dije por nuestros hijos, los niños lamentablemente se van a enfermar. Bueno, cuando el pecado se introdujo al mundo, todos estamos sujetos a enfermedades. Pero el saber que mi niño se va a enfermar, no debo yo vivir todos los días preocupados. Ay, mi niño se va a enfermar, mi niño se va a enfermar, mi niño se va a enfermar. Cuando se enferme, entonces yo actúo. Pero mientras tanto, debo yo mantener la calma. Y hay muchas cosas en nuestras vidas que son inevitables, que van a pasar tarde o temprano. Pero saber, hermanos, que van a pasar, que eso nos lleva a perder la calma. Hagamos como hizo nuestro Señor. Antes de entrar a la barca, estar enseñando, estar sanando a los enfermos, librando a los oprimidos por los demonios, aún sabiendo lo que vendría después, el Señor seguía haciendo sus cosas tranquilamente. Entró a la barca, no se paró en una orilla de la barca esperando a que la tempestad se levante. No, el Señor dice en la Biblia que se echó a dormir, se puso a descansar, estaba en calma. Hagamos nosotros lo mismo. Mantengamos siempre la calma. Padre Celestial, Padre Santo, una vez más, Señor, le damos las gracias en esta mañana por el mensaje de tu palabra. Dice, Padre Celestial, a tu iglesia, y ayúdanos, Señor, siempre a confiar en usted, sabiendo que usted tiene cuidado de nosotros. Tu palabra misma dice que usted es nuestra paz. Ayúdanos, Señor, a estar confiados, porque sabemos que nada es imposible para usted, que usted todavía está en control de todo, Señor, lo que pase en este mundo.
de que usted controla las fuerzas de la naturaleza. Usted tiene poder sobre el reino natural, el reino espiritual. Porque usted, Señor, es poderoso para socorrernos en tiempos difíciles. Bendícenos, Señor, y ayúdanos siempre a recordar esas cosas. Ayúdanos, Señor, a que nada ni nadie robe nuestra paz. Mi Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar de orar. Amén, hermanos, vamos a servir el próximo servicio hoy a las 6 de la tarde. Así que le animamos y les invitamos a que venga a la casa de Dios. Si usted ha invitado a alguien para venir a la iglesia hoy, trate de salir un poquito más temprano, avise a esa persona y trate de traerlo con usted. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén.